a todos, ¿qué tal? Espero que hayan pasado una muy buena semana, que estén teniendo realmente pues unos días tranquilos y que todo pues marche bien, ¿no? Aún en la medida de lo posible, de las posibilidades que nos deja esta pandemia. Bueno, el, eh, esta semana tenemos precisamente en los contenidos de nuestra asignatura la segunda sesión dedicada a los cambios estructurales en los procesos de digitalización en las industrias culturales y creativas y cómo estos han sido, han ayudado a construir unas conceptualizaciones de audiencias específicas en la medida en que responden a nuevos y viejos retos de, esa reconfiguración. La semana pasada trabajamos una parte pues, más conceptual, más centrada precisamente en la comprensión de cuáles son las definiciones que están detrás de de estas grandes transformaciones, cuáles serían un poco las características principales y cómo pues todo el entorno de la economía cultural y lo que hoy conocemos en Colombia de manera más difundida como economía colaborativa fue construyéndose precisamente desde finales de los años 90, mediados finales de los años 90 hasta el día de hoy. Incluso en el concepto de economía creativa y de industrias creativas existen hoy en día también muchas transformaciones, pero siempre planteadas desde esa dualidad que hemos visto de pensarlo desde una forma más crítica, más asociada al desarrollo de formas de diversidad, de gestión del pluralismo cultural e informativo, o pensado más desde una lógica de mercado en la ampliación de capacidades y de generación de capital asociado a la economía cultural. Bueno, todo eso lo hablamos la semana pasada, no hace falta reiterarlo en esta, pero sí quizá retomarlo desde la última de nuestras diapositivas, ¿no? Que fue esta en la que básicamente nos centramos en comprender la diferencia entre industrias culturales e industrias creativas. Las primeras de ellas, la industria cultural, pensada siempre, pues, como decíamos, con la cultura, digamos, como el principal insumo para el desarrollo de los productos, así como en las industrias creativas, su mayor diferencia radicaría precisamente en que el producto cultural sería aquel bien, aquel producto que saldría como precisamente consecuencia de esa producción en las industrias culturales y sin embargo en las industrias creativas la principal consecuencia, el principal producto serían los bienes comunes. ¿Sí? En una obtenemos películas, música, libros, ¿sí? Noticias. En otra obtenemos casas, zapatos, como ven acá, pues tazas o gafas o cualquier producto, digamos, derivado del diseño. Con lo cual la diferencia es bastante clara. Ahora, esto es una diferencia conceptual que, pues si nos vamos, digamos, al desarrollo mismo de la comprensión por parte de los estados dentro de qué mide o qué no mide esa economía de la cultura, pues podremos pensarlo desde muchos puntos de vista. Básicamente, todos los sectores, digamos que nos ocuparían dentro de esta economía de la cultura, estarían definidos por estos grandes cuatro subsectores, que serían las artes, los espectáculos, las industrias culturales y las industrias creativas. Una pregunta que yo les podría hacer sería precisamente que me dijeran por qué creen ustedes que artes o espectáculos no entrarían dentro ni de las industrias culturales ni de las industrias creativas. La pregunta pues responde básicamente por una cuestión de nomenclatura, es decir, artes y espectáculos no pueden entrar dentro de industrias culturales y creativas porque no son procesos de la economía de la cultura que puedan ser industrializados. Me explico.
Una obra de arte no puede ser industrializada, no puede ser mercantilizada, no puede ser reproducida de manera masiva, no cumple con las características, digamos, de la economía de escala que habíamos hablado anteriormente. Lo mismo ocurriría con los espectáculos. Cada espectáculo de teatro, cada espectáculo artístico tiene, digamos, un carácter unívoco, un carácter único, irrepetible, ¿sí? Inefable, en la medida en que no podemos reproducir las mismas condiciones en las cuales se presenta ese espectáculo. Entonces, digamos que eso a nivel económico también gestiona sus propias condiciones, sus propias características. Bueno, eh, digamos que no quiero centrarme especialmente en estas diferencias porque para eso tienen el cuadro y tienen la presentación. Si les interesa, pues podemos seguir hablando de manera más personal sobre el tema. Pero sí quería llamar la atención en las diferencias específicas entre industrias culturales e industrias creativas. Por un lado, como vimos acá, en digamos, la utilización de mano de obra cultural y creativa, si bien en las industrias culturales se utiliza mano de obra cultural y creativa en tanto los procesos de concepción como en los procesos de producción, en las industrias creativas vemos que, precisamente por su naturaleza, solo se utilizaría en el proceso de creación. Cuando nosotros hacemos un diseño de, por ejemplo, una chaqueta, la mano de obra creativa y cultural solo, ¿verdad?, se utiliza en la parte creativa, en la parte del diseño de la pieza. En la parte de la producción, lo que tenemos es que acudir a la industria textil, con lo cual tenemos otro tipo de mano de obra que no es cultural y no es creativa. Obviamente, si nosotros hacemos una película, toda la mano de obra, casi toda la mano de obra que utilizaremos en el desarrollo de la producción será también parte de la industria cultural. Otra de las diferencias es que, si bien las industrias culturales guardan esa relación de altos costos fijos, bajos costes variables, cada vez que, de nuevo, reproducimos, ¿verdad?, una película, los costes son mínimos. Piensen, por ejemplo, en Netflix, ¿sí? Son costes del servidor que son prácticamente similares, tanto como se reproduce una vez la misma película como si se reproduce 10 millones. Y sin embargo, en las industrias creativas el coste es normal, ¿sí? No cumple con esas condiciones características de las industrias culturales. Pensemos en ese ejemplo de la chaqueta. Reproducir o digamos, producir una, dos o 10 sí asume unos costes que no van reduciéndose en la misma medida en la que se reducen en las industrias culturales. La tecnología cultural, a la vez que cualquier proceso que cierre la cultura, de nuevo, en las industrias culturales estaría presente en todo el proceso, en las industrias creativas solo en la creación. El costo de distribución en las industrias culturales sería muy bajo, ¿sí? Piensen de nuevo, ejemplo Netflix, ¿cuál es el coste de distribución para Netflix en ofrecer películas, digamos, a millones de personas en todo el mundo? Es prácticamente el mismo que ofrecérselas solo a un, digamos, nicho, ¿no?, un target en concreto. El costo de distribución de una industria creativa es normal, a alto como en cualquier tipo de industria. ¿Por qué? Porque la distribución digitalizada en las industrias creativas todavía no. Y de hecho será muy complicado que ocurra, ¿no? La incertidumbre, la demanda, al revés, mientras en las industrias culturales es muy alta, no sabemos cómo va a funcionar, ¿verdad?, el producto cultural. En una industria creativa sería normal a baja. Nosotros más o menos podemos, a través de un estudio de mercado, pues conocer cuáles son las demandas de ropa, de ciertos diseños, de, digamos, el mercado inmobiliario, en fin, todo lo que estaría asociado ahí. Y otras, digamos, diferencias importantes sería, pues, más allá de la diferencia final, que como decíamos, entre productos culturales y productos estándares con un valor añadido que estaría asociado a, digamos, la inclusión de esa cultura, de esos valores culturales como insumo, serían los derechos de autor, en los que serían extremadamente relevantes, sobre todo en las industrias creativas, a través de la gestión de patentes.
países. Bueno, todas estas principales diferencias que marcarían, pues eso, digamos, la separación de una economía de las industrias culturales a una economía de las industrias creativas, se ve reflejada también en la anuencia de qué sectores harían parte o no harían parte de esa economía de la cultura y esa economía creativa en los diferentes países. Para ello hay diferentes formas de medición. Ustedes saben que en Colombia existe la cuenta cultura del gobierno colombiano que mide cuál es el peso específico de la economía de la cultura dentro del Producto Interno Bruto. Pues eso en general ocurre en todos los países del mundo y cada una asume, digamos, una cuenta satélite, que así se conoce, en la que entran y salen diferentes sectores. En la medida en que introduzcamos o excluyamos a ciertos sectores que pueden ser susceptibles de ser medidos dentro de esta economía de la cultura, tendrá más un carácter político que un carácter cultural. Es decir, dependerá más de qué le interesa al gobierno que aparezca como economía de la cultura y si quiere que crezca más o menos esa cuenta satélites y esa cuenta de economía de la cultura dentro del Producto Interno Bruto para incluir o excluir sectores. Aquí vemos unos pequeños ejemplos. Y ahora lo que les quiero contar, digamos, es cómo son precisamente o cómo han sido los principales procesos de transformación a partir de esta, digamos, inclusión o esta fuerza con la que se incluyen y se difunden los principales sectores de la economía creativa y cómo eso también, junto a los procesos de digitalización, impacta en los principales sectores de las industrias culturales. No quiero trabajar sobre todos ellos, pero sí quiero centrarme en algunos, como el sector editorial con el que vamos a iniciar, el sector de la televisión o sectores como el cine, la masificación de las OTTs, ¿sí? De las distribuidoras por suscripción, y dar algunas características más al final de la sesión. Para el sector editorial, vemos que pues el tamaño de la industria, estos son datos un poco antiguos, pero porque tienen tienen un sentido. Les voy a pedir una pequeña tarea más adelante en el curso para que precisamente pues, podamos reflexionar sobre la actualidad de estos sectores. Históricamente es un tamaño, digamos, un mercado distribuido de manera muy poco equitativa. Si nosotros vemos en este cuadro, Estados Unidos centraliza, ¿verdad? Y más que duplica al segundo de los países, que sería China, en el tamaño, digamos, del sector o en el acaparamiento del sector de la industria editorial, con casi 30.000 millones de euros. Si lo vemos, digamos, de manera más distribuida, veremos cómo Estados Unidos pues, guarda el 34%, los países de la Unión Europea, unidos todos, guardarían un 41%, los conocidos como BRICS, que son pues, Brasil, Rusia, India y China, guardarían un 13% del mercado y el resto del mundo se guardaría un solo 12% del mercado. Como vemos, geográficamente es un mercado que está históricamente muy concentrado, especialmente entre dos grandes bloques. Y si eso lo trasladamos a la facturación de las grandes editoras, pues nos damos cuenta cómo existen editoriales también que concentran la gran mayoría del mercado, como Pearson, con estos dos primeros lugares, el Sevier o Thomson Reuters, que quizás les suenen porque pues fueron las dos grandes constructoras de los índices de medición de calidad académica, por ejemplo, de calidad editorial académica, JCR, JRS, lo que conocemos como Scopus e ISI, no confundir con el Estado Islámico. ISI es la Web of Science, es el índice de citación académica.
y algunos otros, digamos, ya editoriales mucho menores, pues fuera del ámbito anglosajón por Alemania, como Wolters Kluwer o Hachette, que es la principal editora francesa, con el grupo Planeta en el primer lugar de las editoras en castellano. Si eso lo pensamos en torno a la distribución del mercado, nos damos cuenta que existe una amplia concentración dentro de las industrias culturales del sector editorial. Penguin Random House, que es la mayor casa, digamos que distribuida en capitales entre Bertelsmann y Pearson, las dos grandes editoras, como habíamos visto en el cuadro anterior, pues cuentan con editoriales que en el caso de, digamos, el idioma castellano, pues entrarían Mondadori, Caballo de Troya, Conecta, Debate, de Bolsillo, Sudamericana, ¿verdad? Digamos que clásica, histórica, conocida por ser en la que se publicó originalmente pues 100 años de soledad, ¿no? Lagardère, el grupo Lagardère tendría la editorial Hachette, que habíamos visto, que cuenta en castellano con Nanaya, y el grupo Planeta, pues financiado por los capitales de Planeta y del grupo italiano de Agostini, también contaría con una gran concentración de las editoras en castellano. Por otro lado, otra de las grandes empresas que concentra la mayor parte de las editoras en castellano sería Prisa, ¿sí? Promotora de Informaciones S.A., conocida en Colombia quizá por ser dueña de Caracol Radio y en algún momento también intentar comprar Caracol Televisión, sobre todo a partir de el grupo Santillán Ediciones y algunos de los, hace pocos días, no lo he incluido en el cuadro, ha vendido precisamente la mayor parte de su participación en la editora Santillana, pero que hasta ahora había guardado pues esa, digamos, preeminencia en el sector editorial, y fue precisamente a través de Santillana su principal, caballo de batalla en los inicios del grupo. Como vemos, existe una gran concentración. Si nosotros leemos todas las editoriales en castellano que existen en estos cuadros y cómo están principalmente sujetas a 5 grupos, podemos dar cuenta de que efectivamente existe una amplia concentración del sector en muy pocas manos. ¿Qué ocurre a partir de la digitalización de los procesos del sector editorial? Principalmente la entrada de un gigante, ¿verdad?, como Amazon y la empresa de Jeff Bezos. Amazon, en el año 2014, pensemos, hace ya 6 años, en los inicios de estos procesos, o de la masificación de estos procesos, vendió el 65% de los libros digitales en Estados Unidos, seguido por Apple y B&M. En el Reino Unido se estimaba que era el 95%. Y sin embargo, ustedes saben, el principal negocio de Amazon no está en los libros electrónicos, sino en la distribución todavía propiamente física. La concentración de los servicios de distribución fue la gran transformación del modelo a partir de los procesos de digitalización. Vamos a ver ahora, digamos, diferentes ejemplos de cómo se produce eso. En torno a la digitalización de la producción de los productos, es decir, del libro físico al libro digital, vemos cómo Amazon se constituye como el principal sector, digamos, el principal ¿cómo decirlo?, productor de tecnología capaz, ¿verdad?, de distribuir en la mayoría de los hogares del mundo y de ofrecer, digamos, el consumo de estos libros electrónicos. Y su primera estrategia fue ofrecer solo, ¿verdad?, cobertura para los formatos como texto plano, que obviamente no tienen mayor, atractivo para la edición de literatura digital, y formatos
privativos y un formato propio, como puede ser Mobi y Kindle, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia de esto? Acaparar el mercado a través de formatos propios para que así los productores editoriales tengan que producir sus textos en el formato, ¿verdad?, de la empresa. Una vez tenemos esa acaparación del mercado, ese acaparamiento del mercado con un 65% en Estados Unidos y un 95% en Reino Unido, cifras muy similares en los demás países de Europa y del mundo, explicando cómo Amazon consigue acaparar el mercado es a través de controlar los servicios de distribución. Es decir, el primer paso es Amazon controla la distribución a nivel mundial. Todos conocemos, todos accedemos a Amazon. A través de esa distribución ofrecemos nuestro producto, ¿verdad? Y no ofrecemos los de la competencia o los ofrecemos de manera muy limitada. Entonces nosotros digamos que asumimos un papel de preeminencia, ¿sí?, de ventaja comparativa de mercado, en el que nuestro dispositivo, el Amazon Kindle 1, ofrecería solo formatos propios, con lo cual los propios editores tendrían que producir para nuestro formato, lo cual redundaría, ¿verdad?, en ese dominio de mercado. Una vez ya dominamos el mercado, empezamos a abrir los formatos en los cuales nosotros, digamos, nuestro dispositivo es capaz de trabajar. Pues ya ofrecería PDF, ya ofrecería formato HTML, ¿verdad? Y obviamente el Kindle. No ofrecería formatos abiertos, ¿verdad? Y no ofrecerían otros formatos que tienen pues más que ver con la competencia, como los dispositivos Android, los dispositivos Apple, ¿sí?, o empresas también competencia como Sony, ¿verdad?, o el propio Microsoft. Poco a poco vamos abriendo formatos hasta que llegamos al Amazon Kindle, en el que ya ofrecemos, por ejemplo, pues distribución en formatos abiertos, etc. Eso, digamos, nos garantiza, ¿verdad?, tener o contar con esas condiciones de ventaja competitiva que normalmente en cualquier sistema de competencia sería ventaja desleal, sería calificado como ventaja desleal, pero que en un sector tan novedoso que carece de regulación, pues Amazon se lo puede permitir. Por un lado, ¿verdad?, acaparamiento del mercado y generación de ventajas competitivas. Por el otro, ¿verdad?, la redistribución de los costos de producción. Si nosotros nos vamos a comparar los costos de producción entre un libro físico y un libro digital, nos damos cuenta que mientras, por ejemplo, los gastos, digamos, o la distribución del precio final, ¿verdad?, ¿dónde se dirige, digamos, de los $26 que costaría, por ejemplo, un libro de pasta dura, ¿sí?, de media? La mitad se los llevaría el vendedor, ¿verdad? Y de la otra mitad, del otro 50%, de los otros $13, el 15% se lo llevaría como beneficio la editorial. En marketing se gastaría el 4%, en diseño y edición el 3%, en impresión y distribución el 13% y un 15% se lo quedaría el autor en forma de royalties. Entonces tendríamos un beneficio de unos $4, ¿verdad?, que sería este beneficio editorial, y unos $4 también más o menos que se llevaría el autor. Vayamos a un precio medio de $13 para un libro electrónico, es decir, la mitad de dinero. En el formato electrónico, el 28% de los beneficios se los llevaría el vendedor. Del resto, digamos, del precio de la torta, el 39% supondrían los beneficios editoriales, el 23% beneficios para el autor y un 6% gastado en marketing y 4% en diseño y edición. ¿Dónde estaría la diferencia? La principal diferencia es que se eliminan gastos de impresión y de distribución, por lo cual, digamos que aun teniendo menos dinero, aun teniendo menos, o aun costando menos el producto, en este caso la mitad,
podemos redistribuir de tal manera que los beneficios editoriales y, digamos, el porcentaje para el autor crezcan, ¿sí? En la medida en que los beneficios para la editorial estarían listados en torno a los 5, 4,5, $5,5 y los royalties para el autor estarían entre los 2,27, 3,25 dólares, pero pensemos que de un precio que es la mitad. En ese sentido, la editorial estaría aún ganando más todavía, cobrando la mitad, y los autores estarían ganando en el entorno de lo que ganarían, ¿verdad?, con un precio que valía, o con un libro que valía el doble en la distribución física. Ahí, digamos, el gran beneficiario sería los vendedores, ¿verdad?, que recibirían la mayor parte de los beneficios sin necesidad de generar gastos de distribución y gastos asociados que estarían, pues, en el formato físico asociados a personales contratados, gastos de logísticos, digamos, asociados al alquiler de los espacios, costos de, digamos, de servicios, ¿verdad? Todo eso se reduciría en gran medida. Bueno, en resumen, el autor y la editorial ganarían más con el libro electrónico a cambio de eliminar costes de impresión y de distribución. El vendedor gana menos a cambio de apostar por aumentar su cifra de negocio, ¿sí? Si bien en porcentaje, como vemos acá, el vendedor ganaría un porcentaje menor, pasa del 50 al 28, también tiene menos gastos y además aumenta muchísimo el mercado. ¿Qué ocurre aquí, que parece tan bonito? Es que ese sector de la venta, ese sector de la distribución y de la venta empieza a concentrarse. Antiguamente la distribución y el consumo y la venta estarían disociados, serían dos eslabones de la cadena de valor distintos. En el mercado digitalizado empiezan a converger en la medida en que los distribuidores eliminan, ¿verdad? O el mercado elimina necesidad de intermediación, necesidad de intermediarios, y los mismos distribuidores pasan a ser los propios vendedores, porque lo que necesitan ahora mismo es un servidor y una capacidad de FTP para albergar, pues, los diferentes libros, ¿verdad?, que estarían ahí presentes. Pasemos ahora al sector de la música, ¿sí? Y veamos cómo también ha influido en este subsector el proceso de digitalización. En el sector de la música, la digitalización quizá es uno de los sectores donde inicia antes y donde la crisis se siente o se hace sentir antes, pero también donde se ha resuelto de una mejor manera, muy en contra de los vaticinios que en la primera década de los 2000 se podían hacer de este sector, que se decía estaba muriendo, igual que con los libros, igual que con la prensa, igual que con la radio. Como vemos, ninguno de ellos ha muerto, todos están bastante fuertes en general, sino que han redistribuido sus formas de producción y sus audiencias en esa medida. En el sector de la música, como decíamos, pues la aparición de Napster como programa de intercambio peer-to-peer, ¿sí?, en el que los usuarios, ¿verdad?, intercambiaban estableciéndose como propios servidores. Imagínense, ustedes tenían una biblioteca de música digitalizada en su casa y los usuarios, ¿verdad?, de esa plataforma de Napster podían acceder a su biblioteca compartida en la medida en que ustedes también podían acceder a la de ellos y descargar de manera intercambiada la música que ustedes tenían. Napster se valió de un recurso, digamos, de alegalidad, que era el recurso del derecho a la copia, que existía a partir de la posibilidad que ofrecía la legislación de que los propietarios, en este caso de música grabada, pudieran tener copias, ¿verdad?, las copias propias en la medida en que contaran con el original, ¿verdad?, de ese disco en este caso. Entonces,
ese derecho a copia que se utilizó para generar canales de compartición de música grabada fue uno de los primeros grandes avisos para la industria de la música que luchó y logró precisamente clausurar Napster eh, a partir de una polémica ley que se aplicó en Estados Unidos y que pues después tuvo repercusión a nivel mundial, precisamente porque los servidores estaban alojados en Estados Unidos y es donde fueron clausurados. A partir de ahí pasamos a, digamos, el boom de la digitalización de la música y del MP3, ¿verdad? Hacia un entorno como el actual en el que la crisis derivada precisamente de, por un lado, la piratería establecida en el sector, ¿verdad? O las formas de compartición libertaria, eh, asumido o asociado a esos procesos de digitalización y esas transformaciones que, como decíamos la semana pasada, requerían estas industrias culturales de grandes, digamos, montos de capital de inversión de riesgo, pues provocó una crisis, una gran crisis en la industria que se resolvió en la actualidad de una manera bastante eficaz para los sectores a través de dos apuestas. La apuesta por el formato en vivo y la apuesta por la suscripción y los contenidos en streaming. Si vemos bien en esta gráfica, vemos la distribución, la redistribución, digamos, para entender cuál fue la crisis del modelo digamos, de la transformación, de la digitalización. Obviamente, yo se las he cortado en 2009, pero si nosotros seguimos, ya estamos alcanzando los niveles de pico de los CDs, de los CDs, entonces podemos decir que hoy en día la industria musical está de nuevo en una economía bastante interesante. Pero vemos cómo pasamos de los 8 pistas, que quizá ustedes ni siquiera sepan qué formato es el 8 pistas, googleenlo o pregúntenle a sus padres o a sus abuelos, a la preeminencia de la industria del vinilo en los años 70 y principios de los 80, a sobre todo la industria del cassette, que en los 80 de nuevo tiene un gran pico y empieza a bajar, ¿verdad? En la medida en que a mediados de los 80 se empieza a popularizar la industria de la música ya, en este caso digital, a través del formato CD, porque el disco compacto ya digitaliza, obviamente, pues las pistas. También la preeminencia del video musical, ¿verdad? Sobre todo mediados de los 90, principios de los 2000, y la caída a partir de los procesos de digitalización y esos, digamos, problemas, esas características asociados que hicieron pasar precisamente de el gasto, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad?, de música grabada, de $71 a 26 en prácticamente una década, ¿sí? Valores mínimos que prácticamente nos devolvían más de 50 años en el tiempo. La evolución de la música grabada, como estábamos viendo, pues ha sido históricamente, ¿verdad?, en estas últimas 2 décadas, una crisis que ha ido profundizando en esa venta y que ahora se ha solucionado con los desarrollos de la digitalización y la suscripción de servicios. ¿Cómo, digamos, la industria clásica ha gestionado esta crisis? Bueno, lo ha hecho a través de nuevo de procesos de convergencia y concentración musical, en los que las grandes empresas de distribución se han asociado, han convergido con las grandes productoras, y en la medida en que esos dos sectores se han concentrado, han generado, ¿verdad?, condiciones de capacidad mucho mayores, pero también una mayor concentración del mercado y también una, digamos, pérdida, ¿verdad?, de tejido local que repercute en pues la incapacidad de generar contenidos más diversos, más plurales y de que nosotros podemos acceder a una oferta mucho más diversa, sino que nosotros tenemos o dependemos de las condiciones del mercado de los pocos gigantes de la industria. Eso quizá
no parezca tan visible, pero ya hemos hablado en el entorno de Spotify, de Deezer, eh, o de Pandora o de cualquier servicio de distribución, de Apple Music, bueno, de cualquier servicio de distribución por streaming de contenidos musicales, realmente pues dependemos solo ahora mismo en este caso, del dueño de un pequeño grupo, ¿verdad?, de empresas que gestionan todo el mercado de la música grabada, asociados entre sí además, que establecen pues, las condiciones de competencia, que establecen las condiciones de mercado, los precios, las tendencias que se generan, si bien a partir en alguna medida de los gustos de la propia audiencia, sobre todo de sus intereses corporativos, comerciales. ¿Sí? No quiero detenerme mucho acá, pero bueno, el cambio, digamos, de modelo está en el streaming y también en la apuesta por la música en vivo. Como vemos aquí, este es un caso paradigmático de Live Nation, en el que el Madonna Tour recaudó 305 millones recuerden, bueno, en 2007, en el que su último disco no alcanzó los 20 millones. Bueno, Madonna firmó en 2007 un acuerdo 360 con Live Nation por 10 años por 120 millones de dólares. Y ustedes dirán, Madonna ha perdido plata, ¿no? Habrá perdido prácticamente unos 180 millones, 175 millones de dólares, perdón, 185 millones de dólares con la firma de este acuerdo, solo con este último tour. Pero realmente es un negocio redondo porque para, en este caso, los artistas, los músicos, supone eliminar de la variable esa importancia del riesgo, ¿verdad?, en la incapacidad de poder resolver si va a funcionar o no va a funcionar. Ese es uno de los datos interesantes. El otro dato interesante es que el disco no alcanza los 20 millones de ventas. ¿Por qué? Porque ahora ya no se venden discos, obviamente. El disco es más un objeto fetiche que sirve para promocionar tanto el espectáculo en vivo como los servicios de suscripción donde encontrarán todos los contenidos musicales. Hoy en día los espectáculos en vivo por la pandemia todavía han sufrido otro golpe certero, con lo cual se fortalece mucho más con el encierro el digamos, sector de los servicios de suscripción. Bueno, esto como hay mucho que contar, se nos está alargando un poco, con lo cual yo les voy a proponer que dejemos la última parte para la sesión de la próxima semana y que podamos pues concluir en esa sesión de manera sincrónica, sí, el día 3 de noviembre, con este apartado. Tenemos la televisión abierta que tenemos que contar, la televisión de pago, el cine. Y finalmente, pues hablar un poquito de las diferencias entre industrias, flujos y servicios. Si les parece bien, dejamos esta parte para la semana que viene y cerramos con este tema que es realmente importante porque, como estábamos diciendo, las transformaciones pues, de las industrias culturales transforman también las audiencias. Recuerden, ahora todos compramos en Amazon libros, ¿verdad? Bueno, todavía en ciertos países de América Latina, y acá todavía no es tan común, precisamente por la falta, la ausencia de distribución de Amazon en muchos lugares. Pero eso no deja de reconfigurar la audiencia porque las listas de Amazon de los más vendidos han sustituido, ¿verdad?, a pues, publicaciones específicas y especializadas. En el caso de la música es mucho más evidente en la medida en que todos escuchamos música a través de Spotify, por ejemplo, o a través de YouTube, ¿sí? Y son Spotify y YouTube quien marcan las tendencias hoy en día de la música. No es ni siquiera la MTV, que fue el primer intento de globalización, ni los Billboard de las radios, ¿verdad?, que era lo que antiguamente hasta inicios del siglo XXI, marcaba, ¿verdad?, las tendencias. Con el subsiguiente, pues, como decíamos, destrucción del tejido empresarial, del tejido industrial local, pero marcan de nuevo la reconfiguración de esas audiencias, audiencias mucho más globales, mucho más centradas a tendencias internacionales y mucho menos localizadas en ese sentido.
por un lado, como decimos, pues tiene sus cosas buenas en la capacidad de un acceso irrestricto a las fronteras nacionales, por otro lado, una homogenización de la oferta y una homogenización de la audiencia a partir de esa oferta mucho más centrada en los intereses económicos de muy pocas empresas, mucho menos diversa en la medida en que nos fijamos en los contenidos culturales. Bueno, esa sería un poco la sesión hasta aquí de hoy. No quiero cansarles mucho más porque estamos dando muchos datos. Podemos hablar específicamente en el foro de estos dos subsectores y de cómo creen que se están comportando en la actualidad, porque como les digo, les he dado datos un poquito antiguos adrede para que podamos pensar y ustedes puedan investigar un poco para justificar sus respuestas en el foro. La próxima semana y en nuestra sesión sincrónica, recuerden, tendremos sesión a las 7, bueno, 7:15, digamos, esperando que lleguen todos. Cerraremos este tema con las transformaciones en televisión abierta, televisión de pago, cine, ¿sí? Y hablaremos también de las diferencias que se establecen entre industrias de flujo, industrias de producto e industrias de servicio. Y como pues, la apuesta en las industrias de servicio también marcará precisamente esa reconfiguración de las audiencias de manera mucho más transversal en todos los sectores a los que nos podemos referir y así finalizamos pues nuestro apartado sobre la estructura y la importancia de los cambios en la estructura y los procesos de digitalización en la nueva concepción de las audiencias a nivel internacional. Bueno, entonces les deseo de nuevo muy buena semana a todas y todos y nos vemos el próximo martes acá en, bueno, como les digo, de manera sincrónica en nuestro canal de Teams. Que tengan muy buena semana.